Buenas noches, mis amigos, bienvenidos a una nueva edición, otro programa de La Otra Realidad. Tu amigo Andrew Álvarez aquí compartiendo con ustedes hoy viernes 1 de julio del año 2022. Gracias por estar conmigo y también dentro de un rato a través de la vía telefónica con el ingeniero Orlando Pla, que es nuestro colaborador, donde estaremos discutiendo asuntos de la mar de interesante, mucho tema de lo que está ocurriendo en nuestro mundo y definitivamente las cosas que están determinando, ¿no?, el ritmo y la dirección hacia donde va la civilización aquí en el siglo XXI. No es fácil, pero ante esas situaciones estamos. Recordamos que todos los días se escribe la historia y que todos los días pues comienza un nuevo capítulo. Nosotros pues estamos inmersos precisamente en esa ebullición humana y en este ir y devenir de las cosas donde pues muchas veces no sabemos exactamente dónde estamos ubicados a la hora de evaluar lo que está pasando en nuestro mundo. Pero bueno, por el momento, ante la inestabilidad global, ante todas estas cosas que surgen continuamente, las noticias, los eventos y el impacto de estas situaciones en nuestras vidas cotidianas, tenemos que irnos adaptando, como tantas veces hemos mencionado. Hay que adaptarse a los tiempos, hay que obviamente buscar la forma o la manera de reaprender y de tratar de ser efectivos y a la misma vez positivos dentro de la gesta que tengamos acá en la vida, en el tiempo que nos toque acá en este planeta escuela. Gracias una vez más por estar conmigo. Bueno, antes de entrar en materia con los asuntos internacionales, porque hay muchas cosas sucediendo en el mundo, hoy, 1 de julio del año 2022, ya nos acaban de despetar acá en la isla de Puerto Rico dos aumentos de dos servicios básicos, esenciales. Sin ellos no se puede hacer nada, no se puede vivir, sin ellos tampoco tenemos desarrollo económico, no hay forma o manera de mover, ¿no?, la economía, los negocios o la vida cotidiana de los puertorriqueños. Uno es un aumento en el agua y el otro es un aumento en la electricidad. Ya van a través de los 2 años que ha habido de gobierno en la actualidad acá en Puerto Rico, desde que está controlando la distribución eléctrica en Puerto Rico, Luma, esta corporación estadounidense, ya nos han espetado 7 aumentos. Cada vez que Luma pide que se aumente la electricidad, obviamente no hay un pero, simple y llanamente se aumenta, sin importar definitivamente las consecuencias. Yo me pregunto muchas veces, esta gente, y específicamente el gobierno de Puerto Rico, que se supone que son los que firmaron el contrato con Luma, el gobernador de turno y todo el que sea un pájaro ahí que toma alguna decisión, ellos piensan que realmente nosotros los puertorriqueños podemos seguir pagando estas alzas eléctricas, de verdad, esas alzas de peaje, de agua y la continua llegada de nuevos arbitrios, impuestos y a eso sumándosele la inflación. Ellos creen que los puertorriqueños definitivamente tenemos esa capacidad económica, cuando nuestra microeconomía está total y completamente comprometida, donde no únicamente los que trabajamos y todavía estamos activos, no, en la fuerza laboral en Puerto Rico, se nos hace agua y sal todo intento por ahorrar dinero, por lo menos tener algo, ¿no?, para un poquito de cuando en vez en cuando compartirlo, ¿no?, con la familia, pasar un rato de esparcimiento. Y la pregunta de rigor es, ¿y esta pobre gente, no?, los retirados, los que ya no tienen más entradas económicas que no sea su poco pequeño retiro, el seguro social o lo que les caiga? Todo eso hay que preguntarle, porque la realidad es que piensan que aquí en Puerto Rico parece ser que creen que nosotros tenemos, ¿no?, una capacidad económica descomunal y que somos capaces de pagar todo esto que se nos viene encima. Lamentablemente, ¿verdad?, tampoco Estados Unidos en estos momentos, y oiga bien, es una alternativa para los que quieran escapar de la isla, porque allá la inflación está a todo dar y hace falta unas condiciones específicas para que un migrante puertorriqueño pueda establecerse en los Estados Unidos, ¿no? Esto no es llegar allí a la tierra de las promesas incumplidas y a ver qué pasa. No. Aquí tenemos muchos casos de puertorriqueños que se lo han visto muy mal y han tenido que regresar porque han salido sin planes, meramente con ideas o influenciados tal vez por alguien que le fue bien, sin tener obviamente, ¿no?, las coyunturas y un plan de trabajo para ubicarse allá y las conexiones. Así que no tenemos muchas alternativas los que estamos acá en la isla de Puerto Rico y aquí la calidad de vida sigue en caída libre y definitivamente no podemos seguir pagando estas alzas que se nos dan en los servicios básicos. Es la realidad.
Luma, todos sabemos, y esto se ha publicado y se ha discutido hasta la saciedad, pero parece que se le olvida a los políticos de turno. Como yo digo, la memoria es selectiva, en otros casos es muy corta y en otros no hay ninguna. Hombre, Luma ha estado sobregirada desde el día 1, lo sabe, ¿verdad? Desde el día 1, Luma ha estado sobregirada. ¿Qué ha hecho? Pues bueno, ese sobregiro nos lo ha echado a nosotros los ciudadanos, y no oigo a ningún representante, ni senador, ni ningún político esto de barricada, ningún lambetuerca de esto, como dice mi amigo Jorge Seijo, hacer absolutamente nada. No vemos, hicieron algo hace un tiempito, pero de aquí para acá ni esta boca es mía. Es tanto, ¿no?, el rollo que tienen dentro de la política chiquita partidista y de las luchas internas que tiene un partido y el otro, que no le importa un pepino angolo lo que le pasa al ciudadano común, a la gente de a pie de este país, a los que los suben al poder y a los que mantenemos la economía corriendo. En Puerto Rico no son los industriales quienes mantienen la economía corriendo, somos los trabajadores, lo sabe, ¿verdad? Eso es básico, elemental. Eso es simplemente un poco de saber o tener sentido común para saber que nosotros los que trabajamos mantenemos la economía viva. Los industriales en Puerto Rico, por otro lado, ya se quejan hace rato porque no son competitivos. Los costos de electricidad, de agua, obviamente la dificultad para que en Puerto Rico se pueda traer nuevas inversiones, abrir compañías nuevas aquí, industrias nuevas en la isla, la mala infraestructura y todas las otras cosas que usted puede nombrar en una larga lista, obviamente de negativos. Vamos a darnos cuenta que no estamos al nivel de competir con otras regiones acá de Latinoamérica y el Caribe. Imagínese usted que países como Costa Rica lo que paga es 8 centavos el kilovatio hora. Nosotros estamos ya por ¿dónde? Diablo, como por 38 centavos más o menos. Y por ahí sigue subiendo la cosa. Así que tiene países como República Dominicana, donde también la electricidad es más barata que en Puerto Rico, y la infraestructura, que antes era un talón de Aquiles, un hándicap para ellos, ahora les da ventaja sobre lo que ofrecemos en Puerto Rico. Y recuerde que hace más de 25 años que nos quedamos a la deriva, obviamente con el proyecto de tener un puerto de transbordo en Puerto Rico. República Dominicana y otros países de acá de la zona del Caribe y Centroamérica se nos adelantaron hace tiempo. Aquí se quedó eso ahí, dormido en la política pequeña, en la poca visión, obviamente, de crecimiento y desarrollo económico que hay en la isla de Puerto Rico. Así que nuevamente, 7 aumentos nos han espetado desde que está Luma. La Autoridad de Energía Eléctrica, recuerde usted que es la que produce electricidad, la que compra combustible. Por otro lado, es cómplice también en esta alza de precios como nunca hemos vivido en Puerto Rico. Sepa, esto es histórico. Nunca es nunca, repita y sépalo muy bien, mastique con las neuronas. Nunca hemos tenido una crisis como la actual, y obviamente esta problemática enorme para tener energía disponible para el desarrollo, o meramente ni siquiera el desarrollo, para sostenernos vivos, ¿okay? Para sobrevivir y seguir pagando. Estamos muy mal en estos momentos, y nuevamente no escuchamos la voz del gobernador, que nunca se sabe dónde está. Cuando no está de viaje, está de honey, música, salsa y cosas así. Por otro lado, pues no sabemos de la comisionada si irá algo, hace algo en Washington, está haciendo sus preparativos para honeymoon también. Aquí nadie sabe, el del Senado y la Cámara, los dos populetes agarrándose a bofetar, y ninguno va para ningún lado, y eso lo sabe el país. Así que tenemos un grave problema, ¿ok? Tenemos un grave problema. ¿Quién habla por los puertorriqueños? ¿Quién habla por nosotros? ¿No? Hay que indignarse, y en algún momento hay que obviamente transformar este disgusto social en una fuerza social y política de cambio, para que tiemblen, para que se mojen los calzones, para que sepan que sus posiciones no están seguras, y que pagar meramente una campaña política llena de demagogia, mentiras y promesas infundadas ya no es suficiente para ganar una elección y para seguir cogiendo de bobos al pueblo. No deje que lo utilicen, no sea un tonto útil, despierta durmiente. Así que ya estamos viviendo, obviamente, lo que se sabía, es las crónicas de la caída del país, de la descomposición social y política de la isla de Puerto Rico, de la ayer nuestra de todos los días. Ahí la tenemos, ¿no? Esa crónica la sabíamos, y definitivamente, como dice ese viejo adagio pueblo, siembra viento y ¿qué? Y cultivarás tempestades. Eso es lo que vas a cosechar, tempestades. Así que tenemos un grave problema, sin que haya llegado ningún huracán hasta este momento. Lo dejo ahí porque definitivamente tenemos escasez de agua, porque estamos en una sequía, esperando ahora y poniendo los ojos en un disturbio atmosférico que va a pasar por el sur de la isla de Puerto Rico. Cuidado, que no lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Ya sabremos que está empezando esta temporada de temporales, ¿no? De huracanes, y en algún momento va a venir lluvia además.
y tal vez vientos que no podamos resistir y que ya usted sabe cuál es la historia, que la hemos vivido muchísimas veces. Dicho todo eso, pues bueno, vamos para cosas que también son de impacto a nivel nacional de los Estados Unidos y a nivel del mundo aquí en la otra realidad. Bueno, interesante, mis amigos, esta semana la Corte Suprema de los Estados Unidos, y este tema lo voy a tocar también en el segmento del ingeniero Orlando Pla, pero desde otro ángulo, otra perspectiva y otros asuntos de lo que la Corte Suprema de Estados Unidos ha estado dictaminando y lo que ha estado cambiando o eliminando. No voy a hablar del aborto ahora para nada, simple y llanamente que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha decidido limitar los poderes del presidente Joe Biden para combatir el cambio climático. En pocas palabras, le ha quitado las coyunturas y las herramientas a la EPA, a la Agencia Federal Ambiental de los Estados Unidos. Esto es una demanda que llevaban 19 estados, entre ellos West Virginia, que puso esta demanda ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, y la ganaron. Recuerde que hay una agenda dentro de la Corte Suprema. Hay 6 republicanos y 3 demócratas dentro de esa Corte Suprema, y las decisiones de ahora en adelante van a ser conservadoras y hacia la extrema derecha, y a tratar de llegar a un estado político que Estados Unidos pues se acerque mucho más a ese control de derecha de lo que ha sido liberal en los últimos años. Despierta durmiente, y esto no es política de barricada, como digo yo, política chiquita, republicana y demócrata, que a mí ni me viene ni me va, y a los puertorriqueños en la isla, para nada, porque nada nos resuelve y no podemos participar en eso. Dicho eso, aclarando el punto para que ningún bobo se despiste, simple y llanamente lo siguiente es esto. Según la Corte Suprema de los Estados Unidos, las emisiones de carbón que la EPA restringía, pues le daban esta reglamentación que estaba usando la EPA le estaba dando un poder extra que le permitía alegadamente poder estar o someter a los 50 estados de la nación a la rigurosa observación o monitoreo que la EPA hacía sobre emisiones de carbón o la quema de carbón. Estos 19 estados que son productores de carbón y que obviamente depende, el trabajo, y depende muchísimo, la economía de que se queme carbón a diestra y siniestra en estos estados, pues llevaron esta demanda a la Corte Federal y ya ustedes ven, hincaron la demanda, la ganaron. Ahora la EPA no puede decidir, tienen que ser los estados los que decidan esto en particular, y estos 19 estados, como dije, que estaba a la cabeza de la demanda West Virginia, lo que significaba dentro de la cuestión ambiental de contaminación de dióxido de carbono en Estados Unidos era prácticamente el 44% de la contaminación dentro de Estados Unidos de emisiones de carbón a la atmósfera, el 44%. Recuerde que Estados Unidos había llegado a un tratado recientemente que se firmó allá en Francia, donde el presidente Joe Biden apoyó toda la gestión en contra del cambio climático. Un tratado para que para el 2030 Estados Unidos reduciese probablemente el 52% de las emanaciones de carbón o la quema de carbón en los Estados Unidos para producir electricidad. Me explico. Reducir de aquí al 2030 ese 52% como parte de un plan que se había hecho en coordinación con el resto de los países que se habían comprometido, más de 120 países en esta gestión internacional. Ya eso no se puede hacer, obviamente, pues ya la EPA no tiene esa fuerza. A la EPA se le ha seguido quitando poder para poder intervenir con la contaminación atmosférica, inclusive con la contaminación de tierra y agua. Así que Estados Unidos cada vez tiene menos capacidad de regulaciones ambientales. Así que por ahí vamos, señores, cuesta abajo como Gardel, el cambio climático cabalgando hacia la lontananza y a ver qué pasa, lógicamente, la cantidad de evidencia científica acumulada, estudiada y verificada sobre el efecto antropogénico sobre el ambiente es más que determinante. O sea, simplemente alguien que vive en negación o que no quiere escuchar razones ni ver evidencia ni definitivamente entender qué es lo que está pasando y cómo la ciencia lo enfoca, pues son las personas que obviamente pues están en contra de cualquier declaración o cualquier gesto o cualquier acción que se lleve en contra de la contaminación atmosférica, como era lo que se estaba tratando de hacer. Esto, nuevamente, sin llegar a ningún tipo de agenda política, sea republicano o demócrata, esto es una agenda a favor de la humanidad y a favor del planeta. Dicho todo eso,
Yo creo que es peligroso y que es importante que lo sepamos todos nosotros, y que es importante que sepamos también que Estados Unidos produce el 14%, obviamente, de todas las emisiones de carbono que hay en el planeta. El que supera a Estados Unidos es China, lógicamente. Y por otro lado, pues, cuando hay grandes incendios, pues esto también provoca una enorme cantidad de carbono en la atmósfera. Y el otro país que produce carbono, no digamos industrial, pero sí por devastación ambiental dentro de la foresta, es Brasil. Pero la cantidad de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, de todos los derivados de la quema vegetal, quema de bosque, que pudiesen sobrepasar inclusive los % de Estados Unidos en un momento dado, lo producen los incendios en Brasil, específicamente en el Amazonas brasileña, ¿no? En el bosque. Este año ha sido descomunal, ¿no?, la cantidad de incendios y la destrucción en estos bosques amazónicos, especialmente ahora en el mes de junio, donde se han registrado allá en el Amazonia sobre 3.519 focos de calor. Me explico, 3.519 incendios en un solo mes, donde ha habido comprometidos decenas de miles de hectáreas destruidas únicamente en el mes de junio de lo que era selva virgen en el Amazonia. Y esto, pues, nuevamente, la cantidad de carbono que sube a la atmósfera es terrible, es tremenda, y esto, pues, se une a todo lo demás de lo que está ocurriendo. Hay gente que esto no le interesa porque obviamente viven para sí mismos, no se dan cuenta que todos somos una aldea planetaria y que estamos conectados y que necesitamos definitivamente de un ambiente saludable y necesitamos de las mejores condiciones ambientales para poder vivir, para poder coexistir, para poder seguir existiendo aquí. Así que mientras esto continúe, como he mencionado anteriormente, las condiciones de un planeta imposible se va a dar en los próximos años. Recuerde que ya nos han señalado, en 2050 tendremos un alza en los niveles del océano de más de 1 metro, que ya para el 2100 y el 2120 podría llegar inclusive a 5 metros más. Y todo esto son nuevamente proyecciones bastante, oiga bien, bastante conservadoras, para no crear pánico y para que no ser determinista específicamente en este tipo, ¿no?, digamos, de predicciones o de cálculos que hacen los científicos referentes al cambio en los océanos y en el cambio planetario. Dicho eso, por otro lado, entrando en otros asuntos a nivel internacional y la política internacional, el primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, declaró precisamente este miércoles que la única forma de ganar la guerra entre Ucrania y Rusia es peleando. Es decir, no diplomáticamente, no es a ver que hay un alto al fuego, no, es ganando la guerra. Y que la OTAN debe seguir dando todo el apoyo posible en armamentos, municiones, dinero, ayuda humanitaria, lo que sea, a Ucrania para vencer a Rusia en el terreno de combate, ¿no?, en el frente de batalla. ¿Por qué dice esto Alexander De Croo, ¿no?, el primer ministro de Bélgica? Bueno, porque si Rusia ganase, oiga bien, despierte un mente, piénselo, si Rusia ganase este conflicto, Rusia sería quien pondría ¿qué? Quien pondría las notas a seguir, es decir, las condiciones que hay que seguir para la paz. Así que sería Rusia quien determinaría cuándo, cómo, quién y dónde, y cómo se dan las rendiciones, y cuáles van a ser los acuerdos que se van a dar. Por ende, no se puede permitir desde el punto de vista occidental, desde el punto de vista de la OTAN, de la Unión Europea y de Estados Unidos, que Rusia gane el conflicto de Ucrania. Hay que derrotar a Rusia en el terreno de batalla para entonces sea Ucrania y Occidente quienes planteen cuáles van a ser, ¿no?, las condiciones de la paz y qué acuerdos se van a llevar a cabo. ¿Entendió cuál es el juego? Por eso es que no se va a ceder. Y esta guerra, por el momento, no tiene fecha de terminación. Esto podría durar meses, inclusive años, en esta, diría yo, en esta trifulca militar que está costando la vida a miles y miles de civiles. Y como ya sabemos, y esto lo hablaremos con el ingeniero Orlando Pla, hubo un ataque precisamente nocturno sobre un condominio allá en la ciudad de Odessa, al sur de Ucrania, y murieron 21 personas. Un condominio de apartamentos donde vive gente, no era un blanco militar, pero ya usted sabe, eso pasa a cada rato. Rusia dirá que no, que eso son los ucranianos matándose ellos para echarle la culpa. Y hay tontos ingenuos que se creen, obviamente, ese tipo de declaraciones estúpidas y con poco sentido de la realidad. Pero bueno, seguimos con esto. Importante señalar, obviamente,
que aparte de lo que dice Alexander De Croo, el primer ministro de Bélgica, los demás componentes de la OTAN están en la misma línea. Es decir, la línea es y la misión es vencer a Rusia en el campo de batalla. Ya hemos oído lo que pasa obviamente con Suecia, con Finlandia. Hemos visto también a Turquía, que luego que ha dado un sí, que aparentemente ha llegado a unos acuerdos, pues también ha estado coqueteando con echar para atrás. No sabemos lo que hay tras bastidores, qué es lo que Erdogan realmente quiere con todo esto. De momento sonríe y da la mano, y de momento se echa para atrás y comienza nuevamente con la discusión y con esta situación de ponérselo difícil a Finlandia y a Suecia. No sabemos. Estas son cuestiones que definitivamente están bien profundas dentro de la política internacional y que únicamente los dirigentes de estos países, que saben cuáles son sus verdaderos intereses, pues de alguna forma u otra negocian, de alguna forma u otra juegan su ficha en este ajedrez internacional. Por otro lado, Bulgaria, y esto es importante también que lo sepamos, Bulgaria expulsó de su territorio, de su país, a 70 diplomáticos rusos. Los expulsó de allí. Así que el primer ministro de Bulgaria, Kirill Petrov, indicó precisamente Peskov que habían lazos entre la inteligencia rusa y su embajada, cosa que no es nueva. Vamos a hablar cómo es. Todas las embajadas son centros de operaciones de los servicios de inteligencia del país que representan en la nación donde están enclavadas. Esto no es nuevo. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, pues definitivamente quien dirige las embajadas, sabe que obviamente son subsidiarias de la CIA para operaciones que se hacen en estos países y para recopilar información. Lo mismo hace la embajada china, lo mismo hace la embajada británica, lo mismo hace la embajada alemana y obviamente la embajada rusa. Lo que pasa es que en Bulgaria había 170 oficiales en esa embajada, 170, en un país tan pequeño como Bulgaria. Y es precisamente lo que decía su primer ministro, Kirill Petkov. Decía, ¿para qué tanta gente aquí cuando hemos interceptado inclusive formación y comunicaciones entre servicios de inteligencia y diplomáticos de esta embajada que sirven como agentes y como espías dentro de Bulgaria? Así que los expulsaron. Obviamente la embajada en Bulgaria, que no es nuevo porque usted se ha dado cuenta que en los últimos años se han expulsado, inclusive de Washington, se expulsaron también miembros de la embajada rusa, se han expulsado de Moscú miembros de la embajada de Estados Unidos, se han expulsado de diferentes países. Esto es parte de ese juego que todos ellos juegan y que definitivamente pues la idea es crear obviamente este ambiente político psicológico que crea unos efectos muy, como diríamos nosotros, muy sutiles en lo que se refiere a la posición de cada país ante la vitrina internacional. Hay países que obviamente demuestran fuerza al expulsar diplomáticos y hay países que lo que demuestran es que tratan de señalar que el otro país se está inmiscuyendo o se está infiltrando dentro de la economía, la política y la sociedad para crear desestabilidad dentro de su territorio. Así que hay muchas razones. Hay que ver cómo se proyecta en cada caso. Mientras tanto, esto viene nuevamente a la situación, la ministra de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, declaró en su cuenta de Twitter esta semana que el Reino Unido no descansará hasta que Hong Kong recupere sus libertades. Recuerde que ahora se acaba de celebrar 25 años de la entrega de Hong Kong a la República Popular de China. Me explico. Hong Kong obviamente es un protectorado británico, ¿no? ¿Y qué pasó? Hace 25 años se hizo un traspaso de Hong Kong a China. Nuevamente los británicos, ¿no? Reino Unido decidió salir de ese protectorado, se lo cedió nuevamente a China, que era obviamente Hong Kong originalmente chino, y desde entonces Hong Kong tuvo también un estado político muy interesante, ¿no? No era comunista dentro de lo que era la política interna de la ciudad de Hong Kong y en sus aperturas de negocios a nivel internacional, pero obviamente tenía que responder a Pekín o a Beijing, al Estado central. Y en los últimos años hemos visto, debido a las protestas y a todo lo que ha habido por la lucha de derechos civiles y de los chinos de Hong Kong, que piensan que obviamente Hong Kong debe seguir con ese estado privilegiado que tiene, no sé si decirle lo mejor de dos mundos como en Puerto Rico, porque aquí nos escopotamos, y que ellos pues querían seguir teniendo las libertades de la democracia, no de esta cuestión totalitaria que tiene, por ejemplo, la China comunista. Y ahí usted sabe que se hicieron unas leyes de seguridad especial que se aplicaron sobre Hong Kong, y donde pues se han arrestado miles de personas, dirigentes, otros han sido expulsados de China, de Hong Kong, y esto pues ha sido una vorágine lo que ha sucedido allá. Inclusive China advierte
a Gran Bretaña y a los países occidentales de que no intervengan en la política de Hong Kong nuevamente, que no traigan subversivos dentro de Hong Kong, de la misma manera que señalan que deben mantener sus manos fuera de Taiwán. China indica que obviamente Estados Unidos y Occidente quieren seguir con su política de intervención en sus territorios, Hong Kong y en Taiwán, inclusive en el mar meridional, y que ellos no van a permitir esto, aunque tengan que recurrir a la última de las alternativas. Y usted sabe cuál es la última de las alternativas: la guerra. Así que siempre la palabra guerra está en la boca en los últimos meses, vea si es o no es así, en la boca de muchos de los funcionarios y de los altos dignatarios de todos estos gobiernos. Guerra, guerra, todo el mundo amenaza con que se va a meter mano en esto, y lamentablemente pues en algún momento veremos que estas cosas se van a materializar, y ahí es que vamos a tener, como dicen, las noches de lágrimas y de crujido de dientes. Son tiempos difíciles los que estamos viviendo y los que se acercan hacia nosotros. Por otro lado, en los momentos en que se hace público, ¿no?, la República, en la prensa, que la República de Uganda es el mayor reservorio de oro del planeta. Me explico, ¿no? Las mayores reservas de oro del planeta están ahora mismo en Uganda, no en Sudáfrica, que se han secado, no es Rusia, mi amigo, quien cree que es Rusia, no es China, no. Las minas que más oro, las vetas de más oro en el planeta están en Uganda. 31 millones de toneladas de oro, apunta, Cucho, 31 millones de toneladas de oro. ¿Qué ha pasado con esta declaración de lo que hay? Y esto viene lógicamente por la situación de que no se le va a comprar oro a Rusia, que es el mayor productor de oro comercial. Ahora Uganda, que tiene reservas más grandes que Rusia, China y todos ellos juntos, pues ahora dice: yo entro en el mercado del oro, yo ahora sustituyo ese vacío, y con mi oro es el que entra a circular en el mundo. Pues lógicamente el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dicho que Uganda necesita, ¿no?, apoyo, que necesita que se fortalezca la democracia en Uganda, que hay que ver, ¿no?, y hay que supervisar los derechos civiles en Uganda, y que Uganda tenga libertades democráticas, ¿no? Y que obviamente pues ahí está Estados Unidos para ayudar a Uganda en estos momentos con sus 31 mil millones de toneladas de oro, boludo. O sea, uno tiene que ver, ¿no?, cómo se le ve refajo a todas estas cosas, y aquí nadie sabe para quién trabaja. Toda potencia tiene obviamente necesidades de control económico, de dominación, y todos ellos, China, Rusia, Estados Unidos y la misma Unión Europea, todos tienen ambiciones imperialistas. Todos son imperialistas a su manera, a su forma. Lo que pasa es que quieren obviamente establecer sus estilos y sus reglas de acuerdo a lo que se acomoda a ellos, y lo que pues obviamente le va a dar más insumos más grandes y más capital y más poder. Aquí en estos momentos, entiende usted, a ese nivel del juego, no es el dinero lo que cuenta, porque todos ellos saben que el dinero es meramente una promesa de pago. El papel moneda ni funciona. Inclusive los bitcoins, las monedas obviamente que en estos momentos van cuesta abajo cayéndose, y la gente perdiendo millones y millones y millones de dólares, no, en las criptomonedas. Dígame si es o no es así, elemental. Obviamente fundamentado en no sé en qué, porque no era ni siquiera en commodity, pero bueno, por ahí para abajo, aquí hay tanta gente que cae en tantos racks, y el rack puede durar 10 años, 20 o lo que sea. Obviamente pueden dislocarlo de acuerdo a los intereses económicos o a los poderosos centros económicos que hay en el mundo, que quieren desplazar cualquier foco económico nuevo que surja. Y obviamente las criptomonedas y el Bitcoin lo eran y lo son, un reto para los bancos y las grandes centrales económicas del mundo, para las casas de inversiones, etcétera, etcétera. Así que había que en un momento dado llevar a esa burbuja al límite para que reventara y sacarla del medio. Y no hay duda, una cosa son las criptomonedas y otra van a ser obviamente el dinero digital que los bancos internacionales, los bancos centrales van a tener. O sea, esto es otra cosa, no es lo mismo ni se escribe igual. Pero bueno, para no desviarme por ahí, que es un tema fascinante y que tiene que ver obviamente cómo se maneja el poder en nuestro mundo aquí y ahora. Lo interesante aquí es que, de nuevo, lo que viene involucrado en esto es que cómo entra ahora el oro de Uganda y cómo entra Estados Unidos en este juego directamente, para que sus corporaciones o sus transnacionales empiecen a explotar ese oro y a canalizar la gran ganancia. Es decir, un 25% para Uganda. Oye bien, despierta, aprenda eso. Un 25% para Uganda y un 75% para las corporaciones extranjeras, sean las de Estados Unidos o las que vengan. Ya usted sabe. Y esto se arregla muy bien. Se le manda armas a Uganda,
se demanda lo que necesite por el momento para que el gobierno de turno se mantenga en el poder, complaciendo obviamente las exigencias y las necesidades de las transnacionales que van a estar usando este mineral. ¡Wow! Así que no se sorprenda si de la noche a la mañana Fort Knox se llena de oro de nuevo allá en Kentucky y el dólar vuelve a tener su equivalencia en oro. Y usted dice, ¿cómo fue? Bueno, los ugandeses. Recuérdese que el último rey de Irlanda ya no gobierna Uganda. Idi Amin, ¿se acuerda? Idi Amin, loquito. Y Idi Amin, el caníbal, no está en Uganda hace mucho, desde el pasado siglo que murió. Así que cosas interesantes pasan en el mundo en este reajuste de la economía y la política internacional, jugando la geopolítica. Por otro lado, importante también indicar lo siguiente, y esto tiene que ver con la cumbre de la OTAN, que vamos a hablar algo con el ingeniero Orlando Plata dentro de un rato, y es lo que llaman el documento 2022. 2022 porque es ahora, en esta cumbre actual, donde se ha determinado cuáles van a ser, ¿no?, los nuevos conceptos estratégicos que va a usar la OTAN, cuáles son los nuevos focos de la OTAN. Entre estos focos, obviamente, es la amenaza directa de Rusia, es decir, Rusia es una amenaza para la OTAN y el equilibrio internacional de acuerdo, ¿no?, a la Alianza del Atlántico del Norte. Por otro lado, por primera vez en la historia se señala precisamente a China como un desafío también a la seguridad internacional a nivel económico, político y militar. Primeramente Rusia y luego China. También se añade en esta nueva propuesta de mover este concepto estratégico y de mover, ¿no?, las estrategias que va a usar el bloque de los países del Tratado del Atlántico del Norte, el cambio climático. Cambio climático también como una situación de problemas en muchos aspectos, no solamente en la economía de los países occidentales, sino también en los países que producen materia prima para las potencias G20 y G7. Ellos extraen obviamente la materia prima de países terciarios, no de ellos mismos. Así que cambio climático podría traer todo tipo de problemas, incluso producciones agrícolas como el arroz en la región, por ejemplo, de Asia, la destrucción de grandes sembradíos de arroz, como esto podría traer a la misma vez que trae la escasez de trigo por la situación de Ucrania y Rusia, como el cambio climático podría crear estos efectos y que los está creando inclusive hace tiempo. Ya hace tiempo ha habido bajas en producción de arroz y otros productos debido al cambio del clima, y esto hay que señalarlo. Y recuerde usted que Latinoamérica y el Caribe, sépalo y verifique la información, busque información científica de verdad, no blogs por ahí ni YouTube channel, información científica de verdad. Las zonas del mundo más afectadas por el cambio climático y por los niveles obviamente del océano va a ser que, ¿dónde? Latinoamérica mastica con las neuronas, Latinoamérica y la región del Caribe, Centroamérica, desde México hasta la Patagonia y el Caribe, donde estamos los puertorriqueños, los dominicanos, los cubanos y todos los demás que estemos por aquí, haitianos y compañía. Así que esas son las proyecciones, ¿ok?, hacia lo que va este proceso que sigue en progresión, y eso pues ya la OTAN también lo tiene bajo observación. Y no solamente por la cuestión económica, sino también por la situación de dónde tiene actualmente instaladas bases de operaciones y respuesta rápido en el Mediterráneo, en el Índico, en el Pacífico, en el Atlántico, en regiones donde se puedan inundar obviamente por los niveles del océano, operaciones navales y aéreas que tiene la OTAN. Y sobre esto pues es importante que ellos ya están planificando qué es lo que va a haber. Y como he dicho muchísimas veces y lo menciono por enésima vez, los planes económicos, los planes militares, las transformaciones políticas no se llevan de la noche a la mañana. Es un proceso y esto va por etapas y lleva años de planificación y años para ejecutarlo. Por ende, la OTAN, como cualquier otra organización, y específicamente esta que es la organización militar más grande del planeta, del mundo, toman años para hacer planificación, para obviamente cuáles van a ser los pasos y cuáles van a ser, ¿no?, las ubicaciones de sus bases, sus instalaciones o de sus operaciones. Y recuerde, esto no se hace en el vacío. Esto se hace en colaboración con ¿qué? Con el grupo de G7, por ejemplo, con el G20 y obviamente con grandes consorcios como pueden ser el Club Bilderberg y otras organizaciones de poder económico global. ¿Ok? Eso es importante que lo sepamos. Pues bien, antes de entrar con el ingeniero Orlando Plata, que viene ahora en el segundo segmento, quiero compartir algo con ustedes, me doy un poquito de agua y decirles lo que viene en agenda. Un momentito. Que hoy he estado yo aquí como reparándome la lengua un poquito, he estado casi ahorita y me pongo gago. Oiga, nuestra nueva conferencia va a ser el próximo sábado 16 de julio en Ponce. Vamos a estar allá en Ponce
vamos a presentar una conferencia titulada Código Negro. Código Negro. Black Code. Black Code. El Código Negro es una clave que utiliza la Agencia Nacional de Seguridad y que comparte con otras 18 agencias de inteligencia que componen, ¿no?, el cuerpo, obviamente, de seguridad y de espionaje de los Estados Unidos. ¿Entendemos eso? Código Negro se refiere a algo fuera de la normalidad o fuera del alcance de la seguridad nacional. ¿Okay? Específicamente la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA, que se dedica a interceptación de comunicaciones. Esta conferencia titulada Código Negro trata varios asuntos neurálgicos importantes de lo que está pasando aquí ahora y de las proyecciones de lo que viene, ¿no?, en los próximos años para la situación de la dominación global. Código Negro trata primeramente, obviamente, de instalaciones de inteligencia, ¿no?, y de los sistemas de inteligencia, no únicamente de espionaje internacional, sino interno en los Estados Unidos. Pero también toca un tema que está muy, digamos, activo en los últimos meses: los UAPs, ¿no?, los nuevos ovnis del gobierno, los nuevos objetos voladores no identificados, los fenómenos aéreos extremos. Aquí vamos a tratar desde las comunicaciones que los chinos dicen haber capturado allá en FAS, ¿no?, con su gigantesco radiotelescopio, el radiotelescopio Arecibo también, ¿no?, el radiotelescopio Big Ear de Ohio, el mensaje WOW, el mensaje que mandó Frank Drake desde Puerto Rico, allá para principios de la década de los 70. Vamos a hablar de lo que ha percibido y captado la Agencia Nacional de Seguridad en comunicaciones interestelares, ya no locales, no espiando a los rusos, a los chinos, ni a Irán, lo que captan sus sensores. Interesante problema, la evidencia para ponerte a pensar más allá de lo aparente y de la cajita de zapatos. También vamos a presentar, obviamente, lo más reciente en este tipo de avistamientos y lo que se ha filmado aquí en Puerto Rico, exclusivo, oye bien, exclusivo, nadie lo tiene. Decenas, obviamente, de videos y experiencias, no solamente sobre instalaciones militares, sino acá en Puerto Rico, firmada por nuestros grupos de investigadores y de trabajo y por este también que te hablo. Una cosa impactante e impresionante, más allá de lo aparente. Claro que vamos a hablar del proyecto de NASA, del proyecto de la Fuerza Aérea, del proyecto de la Marina, de investigación de los UAPs. Vamos a hablar también de las vistas del Congreso de los Estados Unidos. Vamos a hablar del plan Montaña de Hierro, Iron Mountain, y cómo se ha planificado crear un escenario similar para, obviamente, buscar, ¿no?, la unificación internacional bajo un gobierno centralizado y utilizando, obviamente, esta estrategia de una supuesta y alegada invasión, que todo es un fake. Bueno, muchas cosas más. Vamos a hablar sobre esto, del manejo secreto de estas situaciones. Este no es el hombrecito verde, el gris, que secuestraron a aquel, que le hicieron la prueba de la próstata, que aquella salió embarazada. No. Esas son las historias ochentosas y de los 90 también. Otra época. Esto ha evolucionado a otra escala y las experiencias son bien diferentes en la actualidad y la evidencia, obviamente, ahora es más contundente. Y la relación y la intervención de los servicios de inteligencia y del Departamento de la Defensa junto con la NASA, pues son obviamente culminantes en este momento. Sea mentira, no sea mentira, sea mito, sea realidad, lo que están manejando es lo que le están transmitiendo a la población de los Estados Unidos y al resto del mundo a nivel de la percepción de lo que ellos dicen que pueden ser estos avistamientos que se están dando. Esta oleada que precisamente en estas últimas 3 semanas ha habido una oleada en México, en Texas, en el sur de los Estados Unidos y en otras partes del mundo, inclusive acá en Puerto Rico, para que usted vea más allá de lo aparente. Esto no es hablar de extraterrestres, esto no es hablar de marcianos, de invasores, no. Esto obviamente va a base de la información que tienen las agencias de inteligencia, a base de la información que ha recopilado inclusive la NASA, a base de las experiencias in situ y a la evidencia recogida en el lugar de los hechos. Despierta durmiente. Bien interesante. Código Negro. Esto va a ser en Ponce el próximo sábado 16 de julio. Lo vamos a estar haciendo en el mismo lugar que estuvimos en la última conferencia. Le pregunto por aquí a mi productora, ¿cuál es el sitio donde va a ser la conferencia? Restaurante La Antesala by Fusión. El restaurante La Antesala by Fusión. Aunque el letrero afuera dice Antesala, lo va a ver muy claro. Esto es en la avenida Hostos. La Antesala en la avenida Hostos en Ponce. 8 de la noche, sábado 16, completamente audiovisual, pantalla tipo cine gigante, eso es 10x8, para que lo puedan ver grande y no se les pierda ningún puntito, ninguna cosa extraña. Eso es el próximo sábado 16. Luego,
luego del mes actual, julio, luego regresamos acá al área metropolitana, a Café Sí o Sí, con código negro también, y más adelante estaremos en Cagua, en el Huertas College. Dicho todo eso, nos comunicamos ahora en un momento con el ingeniero Orlando Pla. Aquí el webmaster Carlos Figueroa hace una división entre el primer segmento y segundo segmento para YouTube, y en lo que eso pasa yo me tomo un poquito de agua con la venia de todos ustedes, mis buenos amigos. Pronto